Muy buenas tardes para todos. Muchísimas gracias a los organizadores de este evento, especialmente a la doctora Yamile, por invitarme y permitir presentarle mi experiencia con esta conferencia del día de hoy. Mi nombre es Marco Antonio Salazar y les voy a hablar el día de hoy de medicina regenerativa para heridas complejas. Entonces, vamos a iniciar nuestra presentación del día de hoy. Lo voy a compartir acá en la pantalla. Para esta presentación no tengo ningún conflicto de intereses para declarar. Vamos a hablar básicamente de factores de crecimiento, vamos a hablar de células madre, derivadas de adipocito principalmente, vamos a hablar de cultivo de queratinocitos, sustitutos cutáneos y vamos a hablar de la mezcla de todas estas tecnologías o de todos estos recursos de medicina regenerativa para mejorar la calidad de las heridas y tener una mejor progresión de las heridas. Vamos a empezar hablando un poco de los factores de crecimiento recombinante humano. Este tipo de factores de crecimiento hay muchísima literatura y muchísima evidencia que soportan, que nos ayudan con una disminución del estrés oxidativo y eso hace que haya una progresión hacia la mejoría de la herida. Vemos algunos casos publicados en algunos artículos donde vemos una adecuada progresión de las heridas, donde tenemos un buen uso de este tipo de herramientas. Factor de crecimiento nosotros lo hemos venido usando desde hace muchos años. Este es un caso clínico cortesía del doctor Alexander Mendoza. El doctor Mendoza trabaja conmigo en varios hospitales y este es un paciente con una úlcera crónica de 20 años de evolución, una úlcera venosa de mala progresión, estancada, sin que estaba la paciente con un lecho en muy malas condiciones. Se hace una adecuada preparación del lecho de la herida y se optimiza el lecho de la herida con el factor de crecimiento recombinante humano. Y una vez que tenemos el lecho en buenas condiciones, se colocan unos injertos. O sea, en este caso, lo interesante de este caso es que se utilizó para preparación del lecho, no con el fin de cerrar la herida, porque es una úlcera muy extensa, pero sí con el fin de preparar el lecho y tener el lecho en óptimas condiciones para poder obtener una cobertura quirúrgica. También utilizamos mucho los factores de crecimiento, pero no de origen recombinante, sino los factores de crecimiento de origen autólogo, entre estos el plasma rico en plaquetas, y también lo podemos usar no solamente a manera de plasma rico en plaquetas, sino también a manera de fibrina. También cada vez es mayor la evidencia científica donde se muestra que estimula la angiogénesis con formación de nuevos vasos sanguíneos, sobre todo porque hay una estimulación directa sobre los hemangioblastos y también estimulan la epitelización por los diferentes factores de crecimiento epidérmico. Nosotros utilizamos un plasma rico en plaquetas avalado por la MTF, que es la Musculoskeletal Transplant Foundation. Este plasma en un dispositivo completamente cerrado. Hacemos el proceso de centrifugado, aislamos la porción rica en plaquetas y la porción pobre en plaquetas y hacemos la aplicación intra y perilesional. También cada vez, como les decía, cada vez es mayor la evidencia científica de la efectividad de este tipo de traumas, sobre todo inclusive en pacientes con heridas de este tipo con exposición ósea, puede llegar a ser muy útil para preparación del lecho también para una cobertura quirúrgica. Este es un paciente nuestro, una paciente que le hicimos preparación del lecho también. El objetivo inicialmente era prepararle el lecho para hacer una cobertura quirúrgica con un colgajo. Es una paciente con una úlcera por presión en la región sacra. Nos fue bien con la evolución y terminamos no preparando el lecho, sino terminamos con un cierre por segunda intención al día número 60 de curaciones y con 3 aplicaciones de factor de crecimiento autólogo, con un resultado bastante bueno. Pero también en aquellos pacientes que no nos alcanza a cerrar por segunda intención porque las úlceras son muy profundas, como es este caso, un paciente con una úlcera isquiática, le hicimos una rotación de un colgajo para la cobertura de esa úlcera. Hicimos la aplicación del factor de crecimiento primero en forma de plaquetas para preparar el lecho y posteriormente en forma de fibrina para mejorar la adherencia de los colgajos. Hemos visto que cuando utilizamos los factores de crecimiento de manera de fibrina, tenemos menor tiempo del uso de drenes y la recuperación y la hospitalización es mucho menor. También estamos usando el nanofat como fuente de factores de crecimiento. El nanofat es una técnica que consiste en fraccionar la grasa y pasarla por diferentes transfers cada vez de menor tamaño hasta obtener una grasa que pueda pasar a través de una aguja de insulina.
El fraccionamiento de esta grasa lo que busca es liberar esos factores de crecimiento, y esos factores de crecimiento los podemos usar intralesionales y perilesionales. También los hemos venido usando con muy buenos resultados para manejo de cicatrices. Esta es una paciente con una secuela de quemadura en la cara interna del muslo. Estamos haciendo una subcisión de la cicatriz y estamos haciendo la aplicación del plasma para mejorar la calidad de la cicatriz. Acá vemos también en una cicatriz de un paciente quemado. Vemos cómo estamos haciendo la aplicación del NanoFat y posteriormente se le realiza un láser de CO2. Ustedes pueden ver la calidad de la piel y cómo mejora también con estos factores de crecimiento. También estamos utilizando para heridas las células madre. Las células madre adultas pueden tener origen en médula ósea, en la grasa, en la pulpa dentaria o el cordón umbilical, y las que más estamos utilizando son las derivadas de la grasa. Hemos usado en algunas ocasiones de médula ósea, pero para nosotros es mucho más fácil la extracción y el proceso cuando lo extraemos de la grasa. Estas son células madre extraídas de médula ósea y se están aplicando para una paciente con una enfermedad arterial oclusiva crónica, y vemos acá en la arteriografía cómo hay una mejoría significativa antes de la aplicación y posterior a la aplicación de las células madre. Y lo que más estamos utilizando, células madre derivadas de los adipocitos. Entonces hacemos la extracción de la grasa, hacemos un proceso de centrifugado para separar la fracción estromal. Ese proceso de centrifugado lo hacemos también añadiendo colagenasa, y una vez que tenemos extraída la fracción estromal, hacemos un cultivo de estas células, las aislamos y ya las tenemos listas para su aplicación. Este es un proceso que se toma aproximadamente 1 hora, hora y media, dependiendo de la cantidad de células madre que queramos llegar a obtener. Es un paciente con un accidente ofídico que tenía esta exposición grande del hueso de la tibia. La indicación para este paciente claramente es un colgajo libre, pero en el hospital nosotros no contábamos en ese momento con cirugía, con microcirugía, no teníamos quien nos hiciera el colgajo libre. Entonces, después de mucho tiempo de tratar de remitir este paciente a una institución donde le pudieran realizar, no fue posible y optamos por aplicarle las células madre. Le hicimos un injerto de piel de espesor parcial, en el hueso hicimos algunas cribas óseas, le hicimos unos injertos tipo pinch graft de piel de espesor total, y aplicamos en esta parte, tanto perilesional como intralesional, las células madre derivadas de los adipocitos. Ustedes ven cómo en las zonas donde se aplicó hay focos de crecimiento y focos de granulación, hasta el punto que el tejido de granulación cubrió completamente el hueso, y ya posteriormente hubo un cierre por segunda intención de esta pequeña porción. También estamos usando con bastante frecuencia el lipoinjerto. El lipoinjerto es colocar la grasa sobre la herida, hacerle una cura oclusiva y repetir este procedimiento por lo menos una vez al mes hasta que tengamos un lecho preparado adecuadamente para una cobertura quirúrgica, o tengamos un lecho que haya epitelizado o cerrado por segunda intención. Tenemos acá una herida sucia, una herida en un paciente con pie diabético, en donde tenemos toda esta fibrina, todo este tejido de granulación, todo este tejido desvitalizado. Se hace un desbridamiento, la aplicación de la grasa, y requirió 2 aplicaciones. Cuando ya teníamos el lecho en buenas condiciones, se injertó, y ese es el resultado final. También utilizamos los cultivos de queratinocitos. Para esto hacemos toma de biopsia, generalmente de la región retroauricular, hacemos una separación de la dermis y epidermis y la mandamos a un laboratorio donde nos procesan el cultivo de células epidérmicas, el cultivo de esos queratinocitos en una matriz. Esta matriz la enriquecen también con factores de crecimiento del mismo paciente, y al cabo de 7-8 días nos están entregando la matriz con los cultivos celulares. Este es un caso de un paciente también con pie diabético, en el que le hicimos la técnica de cultivo de queratinocitos. Estamos aplicando acá, si ustedes ven, esta es la lámina con el cultivo, y le estamos aplicando también el factor de crecimiento del mismo paciente, y le dejamos una cura oclusiva. Así queda después de la primera aplicación. Ese es el retiro después de la primera aplicación, donde ustedes se dan cuenta que hay focos, hay islas de epitelización derivados de estos queratinocitos que hemos aplicado. Se le hace una segunda aplicación a los 30 días y vemos una epitelización completa a los 48 días de evolución. También los sustitutos cutáneos los pongo acá en esta parte de
de medicina regenerativa, porque estas matrices acelulares, esos sustitutos cutáneos, se han considerado moduladores biológicos. Una cosa es el efecto mecánico que hace, pero también se ha visto que son matrices que permiten formar o tener un andamiaje perfecto para que pueda haber una migración celular a través de este andamiaje. Este es un caso de una paciente con una enfermedad arterial oclusiva crónica que tenía una úlcera arterial de origen arterial, tenía esta exposición tendinosa. Ustedes saben, nosotros cuando tenemos este tipo de pacientes, los cirujanos vasculares nos dicen, yo no la puedo revascularizar porque tiene una herida y posiblemente podemos tener complicaciones. Y nosotros decimos, pero yo no la puedo cerrar si no tengo una adecuada circulación. Entonces, ¿qué hicimos? Empezamos a manejarla con la matriz dérmica bicapa, la matriz dérmica bicapa cubriendo la zona del tendón. Si ustedes se dan cuenta, cuando quitamos la bicapa, ya tenemos esta zona totalmente granulada y cubriendo el tendón. Es decir, que a través de esa matriz ha migrado tejido de la propia paciente. Y acá, después de haber retirado la matriz, esperamos para un cierre por segunda intención. Ese es otro paciente con una úlcera en pie diabético con exposición también tendinosa. Hacemos la cobertura, la aplicación de la matriz dérmica acelular, en este caso también una bicapa. A los 21 días quitamos la capa de silicona y le colocamos los injertos y vemos la integración de los injertos 100%. Ese es el día del destape de los injertos. Tenemos también casos como esos, casos traumáticos. Eso es un paciente masculino con un deglobin de todo el miembro inferior, se hace el desbridamiento de toda la zona necrótica, queda con una exposición tendinosa, tanto en la región anterior como en la región posterior de la pierna. Acá se está aplicando la bicapa, en este caso en conjunto con terapia de presión negativa. En este caso también es un caso del Hospital El Tunal, cortesía del doctor Mendoza, que es un caso que hicimos en conjunto con el doctor. Acá tenemos, al retirar, al día 21, cuando se retira esta lámina de silicona, ustedes ven cómo va quedando integrado y cómo va quedando generando ya un tejido de granulación adecuado que va a cubrir el tendón expuesto y posteriormente se le coloca sus injertos de piel de espesor parcial. Y lo que les decía, lo más importante para nosotros es la combinación de estas terapias regenerativas. Entonces, así por ejemplo, esta es una paciente con una úlcera traumática. Esta úlcera traumática es de larga evolución, de más de 15 años de evolución. Le habían hecho primero una cobertura con un colgajo, eso es en la pierna, le habían hecho cobertura primero con un colgajo de gastronemio. El tejido cicatrizado, que era un tejido inestable, fibroso, ustedes pueden ver las características de esto, terminó abriéndose nuevamente con la exposición ósea. Hacemos la preparación del lecho con factores de crecimiento con plasma rico en plaquetas, le hacemos unas cribas óseas, cubrimos con una matriz dérmica, en este caso una matriz dérmica monocapa, y luego de que la paciente ya ha tenido una adecuada cobertura de la porción ósea expuesta, le hacemos la aplicación de cultivos de queratinocitos. Esta es otra paciente, una paciente de una cirugía, de una complicación de una cirugía estética, una paciente que tuvo una necrosis del colgajo después de una dermolipectomía abdominal, que repito, por motivos estéticos. Tuvo esto ya después de haberla debilitado, después de haber tenido un tejido, digamos que en adecuadas condiciones. Hacemos la extracción de la grasa, hacemos todo el proceso de células madre derivadas de adipocitos y aplicamos tanto intralesional como perilesional las células madre, y lo combinamos también en ese mismo acto. Después de aplicar las células madre derivadas de los adipocitos, lo combinamos con el cultivo de queratinocitos. Ahí estamos aplicando las láminas de queratinocitos y vemos el resultado después de obtener un cierre por segunda intención cuando los queratinocitos han formado algunas islas de piel. Otra paciente de 32 años, también con una necrosis del abdomen, de la pared abdominal, posterior a una dermolipectomía abdominal en combinación con una liposucción con láser. Quedó con estas zonas de quemadura en los flancos y con toda esta zona de necrosis en el hemiabdomen inferior. Se hace un desbridamiento, se hace una preparación del lecho, se hacen diferentes elementos de curación hasta tener un lecho adecuadamente en buenas condiciones. Así la tenemos después de la aplicación de factores de crecimiento y después de la aplicación de
los queratinocitos. Estas lesiones de acá nos cerraron muy bien, con un muy buen resultado estético, y esta todavía está un poco demorada en cerrar, por lo que definimos hacerle un cierre terciario, haciendo una resección completa de toda esta losange de piel, para luego avanzar y tener una cicatriz lineal en lugar de una cicatriz ensanchada. Lo otro que hemos venido aumentando y que se ha venido incrementando es el uso de matrices dérmicas en combinación con células madre y en combinación con plasma rico en plaquetas. Se obtiene la grasa autóloga, como les expliqué, se usa la colagenasa, se utiliza la matriz dérmica en combinación con la grasa y en combinación con el plasma rico en plaquetas con el fin de mejorar la vascularización de estas matrices. También se está haciendo una prevascularización de esos sustitutos dérmicos con tejido adiposo. Es decir, se coloca la matriz dérmica, eso es un estudio experimental en animales, se coloca la matriz dérmica y por debajo de la matriz dérmica se colocan los tejidos adiposos para mejorar la vascularización de estos tejidos. Se han hecho estudios donde se muestra con imágenes fotoacústicas, con imágenes por ultrasonido y con histología, donde se evidencia que hay una mejoría en la vascularización, en la linfangiogénesis y sobre todo en la integración de la matriz. Ustedes ven acá los cambios histológicos en ultrasonido y con las imágenes fotoacústicas, donde realmente se evidencia que esta preparación, esta prevascularización de los sustitutos dérmicos nos permiten una mejor integración. Acá vemos también la comparación sin este sistema y con el sistema, donde hay una mejor vascularización a la transluminiscencia y a la microscopía digital. Ustedes pueden ver la diferencia en la vascularización si se hace esta preparación previa con células madre derivadas de adipocitos. Como conclusiones, tenemos que para estas terapias regenerativas cada vez son más utilizadas, cada vez tenemos más disponibilidad de estas terapias y estamos utilizando estas terapias, cada vez nos proporcionan herramientas que son efectivas para el manejo de heridas complejas, nos disminuyen los tiempos de cierre definitivo, también nos sirven, como mencioné en algunos casos, para preparar el lecho para tener una adecuada cobertura quirúrgica. Evidentemente, se requiere más experiencia y se requiere más estudios con seguimiento a largo plazo de todo esto, pero ya podemos decir que toda la terapia regenerativa y podemos decir que inclusive la ingeniería de tejidos y toda la terapia celular local para manejo de heridas complejas no es el futuro, sino es el presente y ya estamos haciendo bastantes trabajos en este campo. Así que los invito a que profundicen un poco más en estos temas y a que utilicen este tipo de medicinas regenerativas para optimizar o para tener mejores resultados con las heridas de difícil manejo. Muchísimas gracias a todos por su atención y quedo disponible para la sesión de preguntas y respuestas. Muchas gracias nuevamente al comité organizador del evento.